estamos en el Éxodo, voy a hacer un repaso rápido porque tenemos que llegar a la parte central del Éxodo. Acuérdense que Éxodo en la Biblia eh, hebrea toma su nombre de nombres, porque dice, estos son los nombres de los hijos de Jacob. El primer versículo dice, sí, estos son los nombres de los hijos de Jacob eh, que llegaron a tierra de Egipto, todo. Pero en la versión griega es la palabra éxodo, significa, ¿se acuerdan? Salida, salida, ¿ya? Entonces, eh, tiene tanto un nombre hebreo como griego. En hebreo es Shemot y en griego es éxodo y en nuestro español significa salida, éxodo, ¿ya? Entonces, su título significa salida y la versión griega tituló el libro así porque narra el gran evento de la historia de Israel, la salida de Egipto del pueblo de Dios. Eso lo vimos, ¿cierto? ¿Cuáles son los propósitos del Éxodo? ¿Ven el avance, mis hermanas? Sí, me dicen que sí, ya. Bueno, hablamos de una nación, ¿cierto? Propósito del Éxodo, ya formar una nación para que esa nación fuese testigo de la fidelidad de Dios. El Éxodo en sí es para demostrar el poder de Dios, cómo Dios los sacó de Egipto. Vamos a ver el tema de la Pascua y la alianza, que tiene que ver con la redención de Dios. La ley, Dios les va a entregar la ley, que tiene que ver con la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, ¿ya? Y esto se va a repetir muchas veces, esta palabra, ¿cierto? Incluso en Levítico va a ser clave el término santidad, cuando Dios les diga, me seréis santos porque yo soy santo. Vamos a ver también el tema del tabernáculo, que tiene que ver con acercarse a Dios, la accesibilidad a Dios en el tabernáculo, ¿ya? Entonces, el gran tema del Éxodo, ya lo vimos esto, el Señor redima a su pueblo y ahora lo va a transformar en nación. ¿Ya? Redima a su pueblo y lo transforma en nación. Esto de redimir o redención tiene que ver con un precio. La redención tiene que ver con pagar un precio. Ya. Dice acá, aquí en el Éxodo se continúa la historia de los hebreos, comenzada en Génesis, ¿cierto? La figura de Moisés es la que domina casi todo el relato del Éxodo como líder, como caudillo, porque entendemos que es Dios el protagonista principal. Pero Moisés, como líder, como caudillo, es quien domina el relato. Aquí los temas del sistema sacerdotal y de la ley de santidad que comienzan en Éxodo se desarrollan en Levítico, ¿ya? Son varios de los eslabones que tiene este libro con los otros del Pentateuco. Ya. Y vimos también que aquí Egipto va a ser importante en el Éxodo, la antigua tierra de los faraones, un país antiquísimo. Imagínense, ya existía como nación en los tiempos de Abraham. Entonces, y hoy día todavía existe y aún se llama Egipto. Entonces, vimos todo lo que fue esta nación que estaba dentro del plan de Dios para su pueblo Israel. En el mapa ustedes ven ahí, ¿cierto? Egipto es parte de la media luna. ¿Se acuerdan en el mapa? La fértil media luna, esta región que está acá, que conlleva toda el Asia Menor, ¿cierto? Y parte de Egipto, ¿cierto? Porque aquí se desarrolló la primera civilización humana, en la fértil media luna. Y aquí está Egipto, tal cual como existe hoy día, en el sentido natural, porque obviamente las ciudades han cambiado, pero la naturaleza existe todavía el río Nilo, existe, ¿cierto?, el afluente del río Nilo que desemboca en el mar Mediterráneo, y al frente está la tierra de Canaán en esos tiempos, ¿ya? Aquí está el Mar Rojo, ustedes pueden ver, ¿cierto? Y el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En otra panorámica de un mapa, ahí lo vemos también cómo está Egipto en el contexto de las naciones.
Y fíjese que la historia de Egipto se remonta hasta el año 3000 antes de Cristo. Y hubo 30 dinastías o familias reales que reinaron durante los 3000, desde los años 3000 hasta el 300 antes de Jesucristo, existieron los faraones, la dinastía de los faraones. ¿Ya? Muy rápido, ya sabemos que los grandes líderes de los egipcios eran los faraones, ¿cierto? Y famosos fueron Tutmosis III, Amenhotep o Akenatón, como dice acá, y tenemos también Seti, ¿cierto? Va a ser bien famoso porque Seti y su hijo Ramsés II son fundamentales en la época del Éxodo. Ahí está Ramsés II, considerado por muchos el faraón del Éxodo, ¿ya? Eh, por sus proyectos de construcción en Tebas, por continuar levantando ciudades de almacenaje como Pitón y Ramesés, eso está ahí en Éxodo capítulo 1. Entonces, este faraón es famoso porque va a ser el faraón considerado por todos los historiadores, o la mayoría de los historiadores, como el faraón del Éxodo. Sabemos que la religión de Egipto era politeísta, es decir, adoraban a varios dioses, adoraban las fuerzas de la naturaleza, ¿cierto? Adoraban los animales, las aves, entonces eran politeístas. Y en este contexto se desarrolló el pueblo de Israel. Por eso que a ellos les costó dejar la idolatría. Claro, por eso después elaboraron un becerro de oro e Israel era dado a la idolatría porque 400 años ahí. Entonces crecieron en un ambiente idolátrico y por eso que el Señor claramente les dejó establecido cuando los saca de Egipto que Él era el único Dios, ¿ya? Él era el único a quien tenían que adorar. Y en los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? Señor tu Dios adorarás, ¿cierto? No te harás imágenes, ¿cierto? Porque venían con todo esto impregnado en su cultura también los hebreos, porque estuvieron ahí en Egipto, ¿ya? Vamos entonces rápidamente. Se cree que la fecha del Éxodo está entre 1450 y 1220 antes de Cristo. Más o menos por ahí se calcula que fue el tema del Éxodo. No hay una fecha exacta, pero aprox entre esas fechas. Bueno, Éxodo es un libro de redención, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque Dios va a redimir, va a rescatar a su pueblo. Redención tiene que ver con rescate. Dios va a rescatar a su pueblo. ¿Ya? ¿De qué? De la servidumbre egipcia. Y va a usar su poder el Señor para mostrar que Él es el único Dios verdadero, ¿cierto? Y va a hacer también alianza con su pueblo. Y aquí, en este libro, la Pascua, que es, ¿cierto?, la fiesta de celebración de la liberación de Egipto, tiene un lugar céntrico en la revelación de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Bien, vamos avanzando. Bueno, este libro también arroja luz sobre el carácter de Dios, sobre el carácter de Dios. Y en la liberación de su pueblo se ve que es misericordioso y poderoso. Veamos algunas facetas del carácter de Dios. Es importante, porque por eso decimos que vamos conociendo a Dios a través de la Biblia. Vamos conociendo el carácter de Dios. Y aquí se revela su misericordia, porque liberó a su pueblo de la opresión de 400 años de esclavitud, los liberó. Entonces, eso es misericordia de Dios. Vemos el carácter, el poder de Dios, porque los saca con mano fuerte de Egipto. Vemos también su santidad. ¿Por qué? Porque en la ley que Él le va a dar a su pueblo revela su carácter santo. Cuando dice, yo soy santo, ustedes me van a hacer santo. Y Dios les dice, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido,
un pueblo de gente santa, un reino de sacerdotes. Y por eso es que les entrega la ley donde Dios les va a decir, esto no deben hacer. También vemos en el levantamiento del tabernáculo que Dios es un Dios al cual el hombre se puede acercar. Porque pareciera que la santidad de Dios, ¿cierto?, hace que el hombre no pueda acercarse. Y es así, porque Dios es santo, el hombre es pecador. Pero Dios ha provisto un medio para que el hombre se acerque a él. Entonces vemos también ese carácter de Dios, de un Dios que quiere que el hombre venga a él, que él lo va a recibir a misericordia. ¿Ya? Vamos rápidamente. Para mí este es el versículo clave del libro, Éxodo 3, versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Notemos, he descendido, es decir, voy a mostrar mi poder, los voy a visitar. ¿Para qué? Para librarlos. ¿Pero para qué los va a librar Dios? Para llevarlos a una tierra buena, donde vean la provisión y el amor del Señor. Bueno, dijimos que el tema del éxodo es Jehová redima a su pueblo y lo transforma en una nación. ¿Ya? Así que acuérdense, esta es la progresión. Familia, pueblo, nación. ¿Ya? Vamos a ir rapidito porque Israel va a ser liberado. ¿Ya? Ahora, los egipcios temen a los israelitas. Se han multiplicado. Y dice la Biblia que mientras más los maltrataban, más se multiplicaban. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué los maltratan los egipcios? Porque tienen miedo. Porque como están en Gosén, Gosén es, ¿cierto?, en la parte norte, donde pueden entrar naciones extranjeras y hacer alianza con ellos y los israelitas darle el paso para que entren e invadan Egipto, entonces los egipcios tienen miedo que se vuelvan en contra de ellos. ¿Ya? Pero por otro lado, Faraón no quiere que los hebreos se vayan. ¿Y por qué no quiere mano de obra gratis? Gratis, ¿ya? Entonces con fuerza los va a obligar a servir como esclavos, ¿cierto? Y va a darles una dura servidumbre por años, ¿cierto?, a los hebreos. Claro, por eso esta pregunta que está acá, ¿por qué permitió Dios que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? ¿Por qué permite Dios que la iglesia sea oprimida, sea perseguida en el mundo? Porque hay lugares en el mundo que la iglesia está siendo perseguida. Nosotros aquí estamos en un paraíso, pero hay lugares del mundo donde la iglesia es martirizada. ¿Por qué Dios permite que su pueblo ¿ya? ¿Quién más? Que anhelaran su libertad. Anhelaran su libertad. Veamos, veamos, ¿por qué Dios permite que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? Primero, quería que naciera en ellos el deseo de salir de Egipto. Como dijo mi hermana, quizás estaban cómodos, claro, eran esclavos, pero a la vez tenían todo lo necesario para vivir, ¿cierto? Pero eran esclavos. Y Dios no los llamó a ser esclavos, Dios los llamó a ser su pueblo. Entonces, tenía que nacer en ellos el deseo de salir de Egipto, ¿ya? Y además porque en Egipto no iban a
conocer a Dios como Dios quería que lo conocieran, porque estaban en un ambiente de idolatría, de paganismo. Entonces ahí Dios no se iba a poder manifestar para que ellos le conocieran a través de la ley, etc. Y aquí dice, algunos de los israelitas ya habían comenzado a practicar la idolatría, ¿ya? Por eso tan grande fue su decadencia espiritual que Egipto se convirtió en símbolo del mundo hasta hoy día, ¿cierto? Cuando dice anda en Egipto, ¿dónde andan los hermanitos? Anda en Egipto, o sea, se descarrió, volvió atrás. Y los israelitas llegaron a representar al hombre no regenerado, ¿ya? Y también se había transmitido oralmente de que Dios les tenía una promesa a ellos. Por eso que necesitaban algo drástico para sacudirlo a fin de que quisieran retornar a la tierra prometida. Y aquí hay una maravillosa lección espiritual también, porque a veces Dios nos manda sacudones, nos manda remesones, primero para que nos acerquemos a Él. Porque cuando las cosas están bien, está todo bien, el hombre generalmente no busca a Dios. La persona no dice, no, estoy bien, no necesito buscar a Dios. Está todo bien. Hay salud, hay buen trabajo. ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? Pero cuando Dios permite estas situaciones, estos sacudones, ¿cierto? Son llamados de Dios, son llamados del Señor para que el hombre se vuelva a Él. Y en el caso de los israelitas, para que quisieran ir a esa tierra que Dios le tenía. Porque Dios le había dicho a Abraham, le había hecho una promesa, ¿cierto? Y esa promesa ellos ya la sabían. Por eso digo, oralmente se había de generación en generación transmitido esta promesa, pero ellos necesitaban algo drástico para querer ir hacia allá. Entonces, son algunas de las causales por qué Dios permite esta opresión tan cruel para que ellos anhelaran la libertad, anhelaran salir de Egipto. ¿Ya? Y como dijimos, los egipcios, ¿cierto? Los oprimían pensando que así iban a eliminarlos, pero eh, fue todo lo contrario, el efecto contrario. Entonces, eh, aquí Faraón, ¿cierto? Ordena un plan diabólico inspirado por Satanás de que se mate a todos los niños eh, hebreos, ¿cierto? Nacidos eh, y que a las niñas se les perdonara la vida, pero a los niños matarlos, ¿cierto? Pensando así que se casarían con egipcios y así perderían su identidad racial, ¿cierto? Y la situación de los israelitas se tornó grave, desesperante. Y para sobrevivir como raza necesitaban un libertador. Notemos que Israel siempre ha estado al borde de la destrucción. Y no va a ser la primera vez que en la Biblia, por lo menos en la Biblia, veamos cómo Satanás ha querido exterminar al pueblo de Dios. No va a ser la primera vez, ¿ya? Entonces, acá Satanás quiere eliminar, ¿cierto? Porque al eliminar a Israel, Satanás pretende eliminar el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿ya? Entonces, y ahí el Señor ya va a manifestarse para levantar un libertador. Miren lo que dice Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Notemos los verbos ahí: oprimir, multiplicar, crecer, temer. Y aquí hay un episodio bien especial porque aquí van a haber unas parteras hebreas, o no sé si estaría bien el término matronas hoy día, o matronas hebreas, ¿cierto? Que no van a hacerle caso a la orden de Faraón, ¿ya? Sus nombres son Cifra y Fua, ¿ya? ¿Ya?
Sí, aquí como dice que sus nombres son semíticos, pueden perfectamente haber sido hebreas, ¿ya? Sí, exacto. La orden de Faraón dijo, si es hijo varón, mátenlo, ¿ya? Mátenlo, ¿ya? Es decir, maten toda una generación, miren, toda una generación iba a morir, ¿ya? Por eso es que vemos el plan satánico de odio, ya se ve el odio hacia los judíos y lo que nosotros llamamos el antisemitismo. El antisemitismo ha estado siempre, siempre rodeando a Israel, hasta el día de hoy. Los mismos, lo que está sucediendo hoy día, los mismos persas o los iraníes, ellos dicen a Israel hay que borrarlo del mapa. O sea, ni siquiera es un malestar, es un odio. Y ese odio es un odio satánico. O sea, ellos no, ni siquiera nombran a Israel, lo llaman los innombrables, dicen los persas, porque los iraníes son los persas. ¿Ya? Entonces, eso es antisemitismo. Y ha existido durante toda la historia de este pueblo, ¿ya? De todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es un ataque contra el plan de Dios, contra el plan de Dios que el Señor tiene. Porque Satanás sabía que el Mesías, la simiente de la mujer, vendría de los hijos de Israel. ¿Ya? Por eso que intentó destruir una nación en una generación al ordenar la muerte de todos los niños varones. ¿Qué otro ejemplo vemos en la Biblia de que quisieron destruir a los judíos sobre la faz de la tierra? ¿En qué otro episodio de la Biblia? ¿Cierto? Cuando el malvado Amán, ¿cierto? Ideó un plan y dieron la orden de exterminar a todos los judíos del imperio. Y estuvieron a punto de ser exterminados. Pero Dios levanta a Esther, ¿cierto? Y Dios los libra y lo vemos a través de la historia. Y en la historia moderna, ¿qué otro intento de Satanás de destruir este pueblo? Más moderna la historia. Hitler, ¿cierto? Con su plan, con su famosa solución final, ¿cierto? Porque los judíos en Europa eran 9 millones. 9 millones de judíos había en Europa. Y la famosa solución final de Hitler y sus secuaces era eliminar a los 9 millones. Bueno, eliminaron 6 millones. ¿Ya? 6 millones de judíos fueron asesinados, entre otras nacionalidades, pero no fructificó el plan. ¿Mm? Judíos, sí, como 6 millones más o menos, o 7 más o menos, más todos los que están en el mundo, ¿ya? Los que están en el mundo. Claro. Entonces, siempre ha existido este plan del diablo en contra de su pueblo, ¿ya? Porque sabe que es parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Bueno, y aquí va a emerger, vimos la figura de Moisés, ¿cierto? En hebreo Moshe, y podemos dividir la historia de Moisés en tres etapas: 40 años en Egipto, 40 años en Madián como pastor de ovejas y 40 años en el desierto en el peregrinaje guiando al pueblo. Son como las tres clásicas divisiones de la vida de Moisés, ¿ya? Bueno, Moisés junto a Abraham y David figura como uno de los tres más grandes personajes del Antiguo Testamento. Y yo diría que también uno de los más grandes personajes de la historia universal, Moisés. Incluso venerado por los mismos árabes. Ellos veneran a Moisés. ¿Ya? Siendo hebreos lo veneran, veneran a la figura de Moisés. Moisés fue libertador, fue dirigente, fue mediador, fue legislador, fue profeta, pero sobre todo fue un gran hombre de Dios. ¿Ya? Un tremendo siervo de Dios. La Biblia lo llama siervo de Dios. ¿Ya? Varón de Dios, Moisés.
¿Ya? También está entre los grandes héroes de la fe. Vemos aspectos providenciales en la vida de Moisés. Fíjense, porque su madre lo cuidó hasta que no pudo más. Hasta que no pudo más lo cuidó, ¿cierto? No temiendo la ira del rey, dice Hebreos. Lo guardó, lo cuidó, ¿ya? Cuando va en esa canastita en el río Nilo y llora al bebé, cómo la providencia del Señor lo guió hasta donde estaba la hija de Faraón, cómo Dios lo guardó también en el Nilo, porque el Nilo es un río con cocodrilos, perfectamente había podido ir un cocodrilo a dar vuelta a esa canasta y haber devorado al niño, pero la mano de Dios guió esa canasta, ¿ya? Entonces vemos aspectos providenciales en la vida de Moisés. La compasión de la princesa, que se compadeció del niño, no siendo egipcio, era hebreo, pero se compadeció de él, ¿ya? Por otro lado, la sagacidad de María, la hermanita de Moisés, que estaba ahí a la que pesca, cuando vio que la hija de Faraón lo tomó, actuó inmediatamente, dijo, ¿quién lo va a criar? Y sale ella, yo conozco a alguien, dice que lo puede criar, le dice princesa. Y imagínense, y la providencia de Dios lo guía para que sea amamantado y criado por su propia madre. Y además, la hija de Faraón le paga a la mamá por criar a su propio hijo. Entonces, todos vemos todo esto, la gracia de Dios, la mano del Señor, ya en la vida de Moisés. Y mención especial hago yo de su madre, Jocabet, ¿cierto? Porque ella dice la palabra que lo crió, y la crianza era generalmente hasta los 7 años, ¿ya? Entonces, en ese periodo, su madre sin duda le sembró la fe en el Dios de los hebreos. Qué gran trabajo hizo esta mujer, qué gran trabajo hizo esta madre en sus hijos, ¿ya? Por eso que él no se le olvidó después, aún siendo hombre y aún siendo príncipe de Egipto, no se le olvidó de quién era y de dónde venía y de la promesa de Dios, ¿ya? Entonces, qué importante el, el trabajo que hacen las mamás con sus hijos cuando son pequeños. Es fundamental inculcar en ellos la fe desde pequeñitos, porque son como esponjitas que absorben todo, ¿cierto? Y eso nunca se les va a olvidar. ¿Ya? Bien, vimos que Moisés también Dios lo va a preparar. La misión no se puede realizar si Dios no prepara. Es verdad, Dios llama, pero Dios también nos prepara. ¿Ya? Y Dios permitió que Moisés fuese preparado en varios pasos. Pero, ya dijimos, fue criado en un hogar piadoso. El fundamento fue puesto, la fe. ¿Ya? Fe y amor por su pueblo, amor por su raza, amor por su cuna. Segundo, fue educado en el Palacio de Egipto. Allí recibió la mejor educación, ¿cierto?, de la primera nación del mundo. Y eso le ayudó a, como dice Hechos, a ser poderoso en sus palabras y hechos. Y eso también lo rescató del espíritu cobarde y servil de un pueblo. Entonces, su educación en palacio fue monumental. Los egipcios no tan solo eran idólatras, pero también eran expertos en ciencia, en las matemáticas, en la astronomía, en ciencia aplicada en ese tiempo. Y Moisés recibió toda esa educación, ¿ya? Aprendió matemáticas, geometría, astronomía, leyes, idiomas, el arte de la guerra, etcétera, etcétera. Tuvo acceso a esa educación en el palacio de Faraón, ¿ya? También Dios lo preparó cuando tuvo que huir de Egipto y tuvo que irse al desierto, tuvo 40 años en el desierto. Y allí Dios también lo preparó para que tuviese un espíritu de siervo, un espíritu sumiso y manso.
porque ahí ya no era nadie. En Egipto era alguien, pero ahora en Madián no era nadie. Y por eso que como pastor de oveja aprendió varias lecciones. ¿Qué aprendió? Paciencia. Porque se acuerda cuando una vez predicábamos acá que las ovejas son torpes y los pastores tienen que tener paciencia para guiarlas. Bueno, ahí aprendió paciencia, porque eso lo iba a necesitar después para guiar al pueblo. Aprendió humildad, ¿ya? Aprendió también lo que es tener comunión con Dios, a estar a solas con Dios, porque el desierto proveía eso, ¿ya? Y aprendió sobre todo a confiar en Dios y no en su propia fuerza, porque ya era un hombre de 80 años. ¿Mm? Claro, sí, pues, por eso decimos estoy pasando un desierto, ¿cierto? Estamos pasando una prueba, cuando estamos solos, y Dios permite esos tiempos de desierto cuando nadie te llama, cuando nadie te saluda, cuando nadie te pregunta por ti, ¿cierto? Estás en un desierto, pero Dios está contigo. Y ahí Dios trata con nuestro carácter, trata la humildad, la paciencia, tantas cosas que Dios trata ahí. Trata la dependencia de Él. Y Dios trató con él porque dice la palabra que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, ni siquiera eran las ovejas de él, ya no tenía nada, eran las ovejas de su suegro. Pobre, claro, ¿ya? Entonces, adquirió experiencia. Por eso, hermano, no le tengamos miedo a las pruebas, a los tiempos de prueba que el Señor nos hace pasar. Para nosotros, generalmente, la prueba tiene una connotación negativa, una connotación mala, pero la prueba es un tiempo que Dios permite para trabajar con nosotros y en nosotros, nuestro carácter, sobre todo nuestro carácter. Dios trata con nosotros en las pruebas. El orgullo queda de lado, la soberbia Dios la quebranta, ¿cierto? Y Dios preparó a Moisés para la gran tarea que Dios iba a tener con él, porque el Moisés que mató al egipcio 40 años antes no le servía a Dios así. No le servía a Dios así. Podríamos decir, pero tenía fuerza, defendió a su pueblo, pero no le servía a Dios así. Y muchas veces a Dios no le servimos como estamos. Y Dios tiene que tratar con nosotros una y otra vez hasta que entendamos que Dios quiere algo con nosotros. Pero eso es lo que nos cuesta entender muchas veces. Creemos que estamos listos, que estamos ya, pero a Dios no le sirve así nuestro carácter. Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Ya? Bueno, y Dios llama a Moisés, está listo para el llamado, está listo para la obra, y allí en el Monte Oreb, allá en el Monte Oreb, la zarza ardía como cantábamos antiguamente, ¿cierto? Allá Dios lo llama, ¿cierto? Eh, y miren cómo Dios lo llama. A mí me llama la atención que el llamado de Dios es tan Dios no lo va a llamar en un torbellino, en un trueno. Dios lo va a llamar en una zarza insignificante del monte y más encima ardiendo. ¿Ya? Así va a ser el llamado de Dios. Y solo más encima. ¿Ya? No hay testigos de eso. No hay público, no hay luces, no hay nada. Solo frente a una zarza que está ardiendo. Entonces hay varias lecciones acá. El fuego simboliza la presencia de Dios y la santidad de Dios que purifica, y la zarza quizá representaba a Israel en su baja condición.
como la zarza ardía, pero no se consumía, así Israel también no fue consumido en el horno de la aflicción, ¿cierto? Es lo que Dios quiere enseñarle a Moisés, ¿ya? Entonces, las primeras palabras que Dios le da son Moisés, Moisés, ¿cierto? Eh, y los llama por su nombre, porque para Dios es importante la vida de la persona de Moisés, ¿ya? El doble llamado implica importancia y urgencia. También tenemos otros ejemplos en la Biblia que Dios los llamó dos veces. Abraham, Jacob, Samuel, Simón, que es Pedro, Marta y Saúl. Son otros casos que Dios también los llamó dos veces por su nombre. Entonces Dios le dice, Moisés, Moisés. Esto significa urgencia en su llamado e importancia. ¿Y qué le va a comisionar el Señor? Le va a decir que viene para liberar a su pueblo, ¿cierto? Dios va a obrar, Dios los va a liberar, no él. Entonces, ¿para qué Dios nos necesita si lo va a hacer Dios? ¿Para qué Dios necesita al hombre si él lo hace todo? Podemos preguntarnos. Ya, por supuesto, mostrarle al hombre su poder. Pero Dios también llama al hombre porque Él quiere a través de los hombres que va a usar mostrar su poder a los demás, ¿cierto? Y los hombres puedan ser testigos del llamado de Dios que Dios le tenía a Moisés. Porque Moisés le dijo, yo voy a llegar allá y no me van a creer. No van a creer. ¿Qué les voy a decir? Quizá algunos se acordarán de mí, pero las nuevas generaciones no tienen ni idea quién soy yo. Y ahí es donde el Señor le dice, ¿cierto? Yo soy el que soy, ¿cierto? Y yo soy es el que te envía. Y Dios lo va a usar, ¿cierto? Porque ya está preparado para eso. Bueno, pero al igual que nosotros, Moisés tiene excusas para servir a Dios. ¿Ya? No estaba dispuesto a aceptar la comisión del Señor. Entonces, la primera excusa es, ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón? ¿Ya? Ahora, esta pregunta de Moisés, por supuesto, denota humildad, porque dice, Señor, ¿quién soy yo para ir a este tremendo hombre? Claro, sabía quién era Faraón. Soy yo para presentarme ante él. No tengo armas, no tengo poder, no tengo nada, ¿cierto? Pero el Señor le dice, yo estaré contigo. O el Señor le está diciendo, déjamelo a mí, porque una lucha entre Faraón y yo, ¿ya? Entonces, es bueno, hermanos, que comprendamos nuestras limitaciones, ¿ya? Es bueno. Y eso es ser humilde, conocer nuestras limitantes. Pero no debemos ocultarnos detrás de nuestras limitantes para no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, porque eso es otra cosa. De repente los hermanos dicen, no, si yo soy, no, yo no sirvo para esto, no tengo, y se excusan para no servir. Entonces a veces caemos en una falsa modestia, en una falsa humildad para no servir a Dios. Entonces el Señor lo está llamando y el Señor le va a dejar claro, si yo sé que tú eres débil, todo, pero yo voy a estar contigo. La segunda excusa es, ¿en nombre de quién me voy a presentar delante de mi pueblo? ¿En nombre de quién? ¿Ya? Necesito el respaldo de un nombre. Y ahí donde el Señor le dice, yo soy el que soy, ¿cierto? Y esto es tremendo porque el nombre indica que Dios tiene existencia en sí mismo y no depende de otros, ¿ya? Tiene recursos inagotables y su poder incansable. Gloria a Dios. Él es suficiente para hacer todo lo necesario. La tercera es, ay, aquí está, yo soy el que soy, en hebreo, Ejeye, Asher Ejeye, ¿cierto? Revela algo importante acerca de Dios, el que no tiene igual. Qué tremendo, ¿eh?
En el hebreo esta expresión significa el que no tiene igual. O sea, no hay equivalente para Dios, sino únicamente Dios. Ese es el sentido del hebreo. Ejeye, Asher, Ejeye. No hay igual a Dios, sino solo Dios. ¿Ya? Qué maravilloso. Y esto, yo soy el que soy, está conectado con el nombre Yahvé, ¿ya? Que no era un nombre nuevo, porque ya lo vemos en Génesis, ni un nombre desconocido. Pero Dios ahora va, por así decirlo, como patentar ya oficialmente su nombre para el pueblo de Israel y la futura nación de Israel, ¿ya? Dios no le dio a Moisés un nombre desconocido, sino el nombre que ya antes habían conocido. Dios lo llamó de regreso a la fe de los patriarcas, no algo nuevo, sino a la fe que ya ellos tenían, y especialmente los patriarcas. ¿Cuáles eran los patriarcas, se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿cierto? Y los progenitores de las 12 tribus. Entonces Dios lo está llamando de vuelta a la fe que los patriarcas tuvieron una vez. Bien, la otra excusa es, no me van a creer. ¿Qué me van a creer? ¿Cierto? Me van a ver así todo viejito, me van a ver, ¿cierto? Pobre, ¿qué me van a creer? ¿Ya? Pero el Señor le va a dar tres señales milagrosas. Primero, la vara que tenía se iba a transformar en serpiente, que significa el poder de Dios frente a la serpiente que era parte de la corona de los faraones y era símbolo de poder en Egipto. La serpiente, la cobra, era el símbolo de poder en Egipto. Entonces, por eso es que cuando Moisés se presenta ante Faraón, ¿se acuerda? Y la vara queda ahí, y la vara de Moisés se transforma en serpiente y se come a las otras serpientes de los magos de Faraón. Quiere decir eso, que el poder de Dios es superior al poder de los adivinos y los magos. ¿Ya? Le da otra señal. Mete tu mano en tu muslo. Aquí, métela, métela. Perdón, tu seno, ¿cierto? Métela. Y sale leprosa. Vuélvela a meter. Sale limpia. La lepra era considerada por los hebreos como señal del juicio de Dios. Es decir, yo voy a hacer grandes juicios en Egipto. Yo los voy a hacer. Y tercero, el agua representaba el río Nilo, dios de Egipto, fuente de su vida y su poderío. Y la cuarta excusa, no tengo palabra. No tengo facilidad de palabra. La que antes se escucha esta, no tengo palabra. Hermano, ¿puede predicar? No tengo palabra, pastor. No tengo palabra. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? 20, 25 años. ¿Puede predicar? No, yo no sé. No tengo palabra, no tengo palabra. Así que esta es una excusa antigua, ¿eh? Que hasta Moisés la ha tenido. De ahí viene, dice Carmencita. De ahí viene, ¿cierto? En el fondo, lo que está diciendo Moisés, Señor, no tengo la elocuencia para hablar. No tengo la facilidad para hablar. No, no le está diciendo que no pueda hablar, sino diciendo, no tengo la facilidad, no tengo el desplante, no tengo la pachorra, no tengo la personalidad para pararme frente a Faraón y hablarle. No tengo esa facilidad. ¿Ah? Claro, a lo mucho hablaría con sus ovejas. Claro, gente de campo. Al principio, claro. Silencio. Claro. Entonces el Señor le dice, ¿y quién le hizo la boca al hombre? ¿Quién le hizo la boca al hombre? Dice el Señor. ¿Ya? ¿Acaso Dios no le podía dar la facilidad, no lo podía capacitar? ¿Ya? Pero Moisés insiste, insiste, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo insistimos nosotros en nuestras
en ver nuestras limitaciones y no confiar en Dios, que Dios nos puede usar, que Dios nos puede ayudar. ¿Ya? Y ahí el Señor, ¿sí? No, no, la Biblia no da indicio de que él era tartamudo. ¿Ya? Lo que da indicio es que eh, tardo, era torpe en lengua en el sentido de no saber hilvanar bien las palabras. Ah, o sea, no, el texto hebreo, es que el texto hebreo no da a entender eso, que fuese tartamudo, no. El texto hebreo da a entender que le costaba hablar, le costaba hilvanar palabras, ¿ya? Pero no que fuera tartamudo. ¿Mm? ¿Cómo? Claro, es como cuando alguien se pone todo nervioso y no haya que hablar, no haya que decir. Eso refiere torpe de lengua, ¿ya? ¿Ya? Y además, Moisés está diciendo, eh, Faraón es egipcio, yo soy hebreo. Eh, no, es una lengua, si bien él fue creado en Egipto, pero tiene una dificultad con una lengua extranjera. Eso en el hebreo torpe de lengua significa dificultad con una lengua extranjera, manejar una lengua extranjera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hilvanar bien las palabras, ¿cierto? Para que entendieran el sentido de sus palabras. Claro, convincente, convincente, ¿ya? A lo que es, por lo que él se iba enfrentando. Que él compartió la escuela, él sabía que yo estaba Claro, sí, sabía que lo podían en cualquier momento tapar en argumento. Por eso que él dice, Señor, no tengo esa facilidad, no tengo esa elocuencia para poder responderla. Por ejemplo, como Pablo, que tenía, era natural en él esa elocuencia. Cuando se enfrentó a reyes, podía parar si no tenía problema en enfrentarlo. Sí, el tecnicismo de él tiene nada que ver con el exacto, claro. Y también 40 años en el desierto lo, lo opacaron, lo opacaron, opacaron su personalidad, ¿entiendes? Claro. porque si él hubiera tenido esa misma elocuencia que él tenía cuando Sí, estaba en Egipto, hubiera sido humano, algo humano. sí. Me acuerdo a propósito, voy a poner como los hermanos antiguos. Se contaba antiguamente, no sé si dónde fue, no tengo idea, pero había una experiencia que me acuerdo contaban de un joven que subió a predicar, era un joven que tenía estudios teológicos y todo eso, y subió y con un desplante, y incluso llegó a decir, yo les voy a enseñar a estos de aquí, que son harto ignorantes. Y subió al púlpito así, con ese desplante y todo, y resulta que no pasó nada, no pasó nada, y más encima se sintió tan mal, tan avergonzado, Dios lo avergonzó y bajó derrotado del púlpito, bajó derrotado. Pero abajo dice que había un ancianito y lo llamó el hijo, hermano, le dijo, si usted hubiese subido como bajó, habría sido otra la cosa. Claro, entonces da a entender, si usted hubiese sido humilde, Dios lo habría usado. Entonces, a veces nos sucede a veces nos suceden las dos experiencias. Creernos que podemos manejar una situación, que podemos
¿cierto? Nosotros pararnos y mostrar lo que somos, ¿cierto? Y Dios nos avergüenza. Y también nos puede pasar lo otro, de sentirnos tan menoscabados, ¿cierto? Y sumirnos en eso que no dejamos que Dios nos use. Entonces, ambos extremos no son buenos. ¿Cuál debería ser, en este caso, nuestro punto de equilibrio frente a una situación así? Claro, Llegar hasta un cierto punto, ese Señor Dios. exacto. Claro. O como dice el apóstol Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y eso es como si Pablo nos dijera, ninguno tenga una autoestima tan alta de sí mismo. Pero por otro lado, quien tiene una autoestima muy baja, tampoco avanza, porque se ve tan limitado que dice, no, si yo no sirvo para esto, no. Como hay hermanos que tienen una autoestima muy, muy baja y no lo sacan de ahí. Y por eso se limitan, por eso no dejan que la gracia de Dios fluya, porque les cierran la puerta a lo que Dios puede hacer con ellos. Entonces, ambos extremos no son recomendables. ¿Ya? Entonces, Moisés quizás tenía una autoestima muy baja y Dios tuvo que tratar con él. Dios vela a él. Claro, Y entonces, a lo mejor ellos habrán encontrado como ya cómo empezar con esto. Porque, por ejemplo, cuando Dios nos entrega algo a nosotros, seres humanos, y a veces no entendemos cómo lo vamos a desarrollar, porque vemos que es tan malo lo que Él nos puede hacer entender en algún momento, pero cómo lo expresamos o lo llevamos a aterrizar sin equivocarnos. por supuesto, puede pasar eso, pero claro, para él fue impactante esta revelación, ¿cierto? Ahora, debemos entender algo, que cuando Dios se le manifiesta, no es que Moisés inmediatamente le cambió todo el panorama y dijo, ya, Señor, voy al tiro. No, fue un tiempo que Dios estuvo tratando con él, ¿ya? ¿Cuánto demoró esto? No sabemos. Pueden haber sido horas, una mañana completa, un mediodía, no sabemos. Pero Dios estuvo tratando con él para que al final pudiese aceptar la misión e ir donde el Señor lo estaba enviando. Ahora, la revelación de Dios tampoco era algo que él fuese algo totalmente desconocido, porque él tenía conocimiento eh, quizás precario del nombre de Dios, por todo lo que se había transmitido de generación en generación, pero necesitaba una revelación directa del Señor en su vida para que Dios lo enviase, porque en la revelación va implícita también la comisión que Dios tiene con él. ¿Ya? Bueno, Moisés acepta su llamamiento, pero lo lindo de esto es que no miró nunca más hacia atrás. No vemos a Moisés queriendo volver a Egipto, a diferencia del pueblo. No vemos a Moisés diciendo, Señor, no quiero guiar más a este pueblo, sácame de aquí. No lo vemos. Aceptó su llamado y nunca más miró hacia atrás. Hay una gran lección, ¿ya? Entonces, hacia adelante, como es el camino del cristiano, siempre hacia adelante. Como dijo Jesús, ninguno que quiere ser mi discípulo, poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, sino siempre hacia adelante. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Y Dios le provee a un ayudante llamado Aarón, su propio hermano, Dios se lo provee. Qué bueno es Dios, ¿eh? Que nos provee ayudantes, ¿cierto? Hombres de confianza que nos ayudan en las grandes tareas que Dios nos ha encomendado. Dios le proveyó un ayudante, ¿cierto? Y juntos van a iniciar este camino y van a presentarse ante los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel lo reciben, adoran a Dios, saben que el Señor los ha enviado. Está comenzando el tiempo de la liberación de Dios para su pueblo.
Bien, que el Señor nos bendiga. Eh, no voy a pasar rápidamente esto, el tema de las plagas, porque Dios va a tratar con Faraón a través de las plagas, porque el hombre era más duro que, mejor no digo, ya, duro, 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 ¿cierto? No había caso. Yo siempre digo, pucha, si Faraón hubiera dicho ya, váyanse, se habría ahorrado todas las plagas y todos los problemas y todo el mal que pasó y toda la ruina que vino. Y ojo, porque a través de las plagas Dios juzgó a Egipto y Egipto nunca más volvió a ser potencia. En ese momento era la potencia del mundo y de ahí nunca más pudieron, hasta el día de hoy, nunca más fueron potencia mundial. Fue una devastación que tuvieron, ¿ya? Bueno, voy a ir rapidito. Sí, sí, exacto. ¿Ya? Fíjense la mezcla de situaciones que se dan cuando ya se sabe que está Moisés, ya se sabe que fue anda Faraón, y miren la mezcla de situaciones. Primero, los hebreos ya quieren salir de Egipto. Bueno, eso está bien. Un punto a favor. Queremos irnos luego de acá. No queremos estar ni un día más aquí. Solo Dios los puede liberar. Por otro lado, aumentan las dificultades. Esto sucede a menudo. A veces uno dice, pero ¿por qué si el Señor dijo que iba a hacer esto? Y parece que es peor, porque aumentan las dificultades. ¿Qué pasó cuando el faraón, le dijeron a Faraón, ah, ustedes quieren irse, están flojos? Ya, ustedes mismos van a ir a buscar, ¿cierto?, la paja al campo y me van a hacer la misma cuota de ladrillos, ni uno menos. Aumentaron las dificultades. Y así pasa muchas veces con la obra de Dios. Parece que más difícil se pone la cosa. Y uno dice, pero si estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿y por qué están estas dificultades? Dios lo está permitiendo porque va a mostrar su poder. Satanás, por otro lado, no deja de oprimir. Y los hebreos culparon amargamente a Moisés y este a su vez le protestó al Señor. Qué bueno, Moisés le llevó la queja a Dios. La gente siempre va a quejarse con los líderes, en todo ámbito, ¿ya? Civil y eclesiástico. La gente se va a quejar o va a reclamar a los líderes. ¿Qué tiene que hacer el líder del Señor? Llevar la queja al Señor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero qué hace el pastor? ¿A quién se queja? ¿Con quién se queja? Hay que llevar la queja al Señor, ¿no? Y Moisés se la lleva al Señor. ¿Ya? Bueno, miren, aquí hay algo importante y ya vamos a estar terminando. En el Éxodo 6 te dice que Dios había aparecido a los patriarcas como Dios omnipotente, en hebreo el Shaddai, pero ahora se ha dado a conocer con el nombre de Jehová, Yahvé Elohim, Dios, Jehová Dios, Yahvé Elohim, Jehová Dios. Jehová Dios, autoexistente o eterno, Jehová, que es el nombre nacional judío de Dios. ¿Ya? Ya dijimos que este nombre ya estaba en Génesis, pero aquí el Señor lo va a dar en el sentido de resaltar su nombre, ¿cierto? Del significado pleno de este nombre a su pueblo. Bueno, los israelitas están desanimados porque Faraón no los dejó ir, no quieren escuchar a Moisés, ¿cierto? Pero el Señor va a intervenir ahora, ¿cierto? Y se va a manifestar a través de las 10 plagas de Egipto, ¿ya? Así rápidamente, ¿qué es una plaga? En el hebreo la palabra plaga es dar golpes o herir. Eso significa en la palabra en hebreo, dar golpes o herir, ¿ya? Otros vocablos lo describen como señales y juicios, ¿ya? Y estos fueron elementos naturales convertidos en sobrenaturales. Ojo con esto. Fueron elementos de la naturaleza convertidos en elementos sobrenaturales, ¿ya? Y aunque Dios hubiese mandado un meteorito
era un elemento natural, porque Dios lo convirtió en algo sobrenatural, ¿ya? Y aquí están las 10 plagas. Algunos de la alta crítica han querido demostrar que las plagas fueron meramente azotes naturales bien conocidos en Egipto, que el ministerio de Moisés carecía de elemento milagroso, ¿ya? Pero desde los aspectos positivos, las plagas ocurrieron en la hora predicha. ¿Te acuerdas cuando Moisés iba donde Faraón le dijo, mañana a esta misma hora, esto y esto va a pasar? Tal como Dios lo dijo, ¿ya? Tenían una intensidad extraordinaria, no fueron simples granizos, fueron los granizos, ¿ya? Y fueron quitados solamente por la intervención de la oración de Moisés. Como Elías cuando dijo, por mi palabra, dijo Elías, se van a cerrar los cielos y por mi palabra se van a abrir. O sea, obviamente la palabra de Dios a través de él, pero mostrando la autoridad profética, ¿ya? Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas 7 plagas. Las primeras 3 plagas le tocaron a todos por igual. Si hubieran sido solamente fenómenos naturales, jamás habrían convencido a los esclavos hebreos y mucho menos a Faraón y su gente. ¿Ya? ¿Se acuerdan que las plagas fueron progresando en severidad, en repugnancia, en dolor, en consternación? Y fue un golpe a las deidades o dioses de Egipto. Todos los dioses de Egipto quedaron por el suelo, no sirvieron de nada. ¿Ya? Bueno, y ahí está la plaga de sangre, la voy a decir rápidamente porque esto ya lo vimos, plaga de sangre, plaga de ranas, golpe a... Acuérdense que el Nilo era un dios para los egipcios, era un dios. Entonces, que se convirtiera el agua en sangre fue un golpe ya al dios principal de Egipto. La plaga de ranas, la plaga de piojos, ya tal vez eran mosquitos, ya. Fíjese que el polvo de la tierra fue convertido en insectos muy peligrosos. Qué tremendo, ¿ah? La plaga de mosca, esta sí que fue asqueroso, plaga de moscas, ¿ya? Y no es la mosca común de nosotros, es la mosca africana, ¿ya? Que es como un tábano, que no tan solo es contaminante, sino pica, tábanos, ¿ya? La muerte del ganado, Amón, que era el dios adorado en todo Egipto, era un carnero, un animal sagrado, ¿ya? La plaga de úlceras, claro, el Señor le dijo a Moisés, lanza cenizas al cielo y que se conviertan, ¿cierto?, en úlceras en todos los egipcios, ¿ya? Produjeron úlceras dolorosas. La plaga del granizo, que destruyó toda la vegetación, ¿ya? Un golpe al dios Chu, dios de la atmósfera y el aire, y además, ¿cierto?, destruyó todo lo que fueron las cosechas, las siembras, el ganado, todo eso. La plaga de langostas, que terminó de destruir todo lo que quedó de lo del granizo, ¿ya? Dios trajo un viento oriental con langostas, fue un golpe al dios Serapis, ¿ya? La plaga de tinieblas, especialmente contra el dios Sol, Ra, ¿ya? Porque los egipcios adoraban el sol, la luna, y fue un golpe directo contra el faraón, porque faraón era supuestamente hijo de Ra, hijo del sol. O sea, fue un golpe, no pudo hacer nada. Tinieblas, tinieblas totales, que dice que incluso se palpaban las tinieblas.
las palpaban. Y la más terrible, la muerte de los primogénitos, ¿ya? La más dolorosa desde el punto de vista humano. Debe ser terrible es perder un hijo, me imagino, terrible, ¿ya? Egipto había oprimido al primogénito de Jehová, que era Israel, porque la Biblia dice que Israel era el primogénito de Jehová, el primogénito. Y ahora ellos mismos sufrían la pérdida de todos sus primogénitos. Este era un golpe final ya contra todos los dioses de Egipto. Este era como el golpe de gracia, ¿cierto? Ya knockout, exacto. ¿Ya? Se calcula que el periodo de las plagas duró un poco menos de un año. Las primeras 3 plagas, sangre, ranas y piojos, cayeron sobre tanto Israel como en la tierra egipcia. Pues Dios quería enseñar a ambos pueblos quién era Jehová. También tocaron los hebreos, porque eran orgullosos también. Tenían que ver el poder de Dios. Y a veces pasa eso también. ¿Por qué dice, pero por qué Dios permitió que los hermanos pasaran esto? Porque Dios permite a veces que pasemos lo que sufren también los impíos, para que nos demos cuenta de su poder. Pero las siguientes 7 solamente para los egipcios, ¿ya? Porque era un trato directo con ella. Ya dijimos que fueron progresivamente más severas hasta que por poco destruyeron a Egipto. Casi no queda nación. Como una guerra devastadora. ¿Ya? Primer grupo, agua convertida en sangre, produjeron asco y repugnancia. El segundo grupo, las moscas, el ganado y las úlceras, dolor. Y el tercer grupo, consternación. ¿Ya? ¿Cuál fue el propósito de las plagas? Hay hartos propósitos. Demostrar que el Señor es Dios supremo y soberano. ¿Ya? Demostrar que Dios es Dios sobre todas las divinidades e ídolos. Castigar a los egipcios por haber oprimido a los israelitas y por haber hecho tan amarga su vida. Efectuar la liberación de Israel y lo preparó para conducirse en obediencia y fe. ¿Ya? Y hasta ahí lo vamos a dejar porque vamos a ver pues la Pascua. Que el Señor nos bendiga